vamos a comenzar nuestro estudio, que tiene que ver el título que le hemos puesto en la Iglesia en el plan bíblico. Le hemos puesto 10.000 títulos diferentes, ¿no? La Iglesia solo, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la Iglesia en el contexto general de la Biblia, en fin, 10.000 y un título, eclesiología, un término un poco más técnico, ¿no? Que al fin y al cabo es estudio de la Iglesia. Entonces, por no ser demasiado rimbombante, pues hemos preferido llamarlo así, ¿no? Un poco más genérico, la Iglesia en el plan bíblico. Entonces, la idea de este estudio, de esta clase bíblica, la idea es, más bien, os pido por favor que si alguien tiene el micro abierto, lo silencie, ¿vale? Por si tenéis que comentar algo en algún momento, lo tenéis silenciado y ya está, ¿vale? Y luego si queréis preguntar algo, pues volvéis a activar el sonido y lo escuchamos, ¿vale? Decía, bueno, aproximadamente vamos a estar una hora, no vamos a estar mucho porque ya son horas muy tardías y quizá pues, después de todo el día estemos ya un poco cansados, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a ver es, yo voy a compartir pantalla, ¿vale? Porque quiero que vayamos viendo, a ver, ¿estáis viendo ahí algo? Sí, tenéis que ver ahí el dibujo, ¿no? De la fotografía del estudio. Dejadme que yo vea porque ahora os he perdido. A ver, aquí os tengo, vale. Si no os veo, no, me pierdo, ¿vale? Aquí. Lo primero que vamos a ver hoy es la sesión 1, que tiene que ver con definición y con uso, ¿vale? Es decir, enfrentamos un tema, en este caso el tema de la Iglesia, hablaremos de muchos temas, hablaremos de los ministerios de la Iglesia, de los dones de la Iglesia, de la fundación de la Iglesia, de la disciplina de la Iglesia, todo lo que tenga que ver con la vida de Iglesia lo vamos a comentar en nuestro estudio, ¿vale? Y vamos a compartir y vamos a aprender juntos, ¿no? Porque de eso se trata, de que aprendamos juntos. Entonces, en esta primera sesión, obviamente, como no puede ser de otra manera, pues tendremos que ver y definir algunas palabras, sobre todo la palabra iglesia, que es la que a nosotros nos toca. Llegaremos a esa definición y a partir de ahí tengamos un concepto claro de lo que significa la palabra iglesia, qué implica la palabra iglesia. Y vamos a ver en esta noche si es un término novedoso en el Nuevo Testamento o si es un término que ya en el Antiguo Testamento se venía usando. Y llegaremos, como digo, también a una serie de conclusiones que serán la final, en las que nos dejen ese conocimiento, ¿no? En algún sentido también práctico, de lo que es la Iglesia, ¿vale? A mí me encanta buscar la etimología de las palabras, ¿no? Buscar de dónde vienen pues, diferentes palabras, porque muchas tienen origen latino, otras tienen origen hebreo, otras tienen origen arameo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que acudir a términos y a lenguaje, ya a lenguas muertas, que ya no se usan normalmente, pero de las cuales nosotros hemos derivado palabras nuestras, ¿no? Y que son de cierta relevancia en cuanto tienen el mismo sonido y tienen mucho parecido gramatical con nuestro idioma, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la palabra nuestra iglesia la hemos tomado del latín, de la palabra ecclesia. Antiguamente los latinos se referían a lo que era iglesia con esta palabra, ecclesia. Ellos tomaron esta palabra ecclesia con doble C, como tenéis ahí en los apuntes, ¿vale? En la pantalla. Ecclesia la toman ellos del griego, ¿vale? Y en griego, curiosamente, se pronuncia igual que en latín. Lo único que la tilde la llevan a otro sitio, eclesia. Los latinos lo decían ecclesia y los griegos lo llamaban eclesia. Lo que sí quiero es que os quedéis con este dibujillo. A ver si aquí, dibujar. Con estas letras que yo voy a marcar aquí, ¿vale? Esta es una palabra en griego. Está escrita tal y como se escribía el griego koiné, ¿vale? El griego clásico, perdón, el griego del Nuevo Testamento, muy parecido al clásico, varían simplemente algunos apóstrofes, pero básicamente el vocabulario era este, ¿vale? Así es como los griegos escribían la palabra eclesía.
esta sería una E, muy parecida a la nuestra, esta muy parecida a la K, ¿veis? EKK, esta una L, una E, es otra, ellos tenían dos vocales, E, la S y la I, ¿vale? Obviamente no voy a dar clases de griego, primero porque no me siento plenamente capacitado, pero lo suficiente como para que nos sirva para algunas cosillas, ¿vale? Porque este término que yo he subrayado aquí, eclesía, ¿vale? Quedaros con al menos con la grafía, ¿vale? De cómo se escribe con esta E, esta doble K, porque ahora voy a poner ciertos textos bíblicos y quiero que los localicemos, ¿vale? Que localicemos esa palabra porque tiene su sentido localizarla en textos del Antiguo Testamento. Y tú dirás, bueno, pues si la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver que sí. Vamos a ver que esa palabra, esta misma palabra en griego, en la Septuaginta, es decir, en los escritos que se hicieron del Antiguo Testamento, las copias que se hicieron en griego, que se llama la Septuaginta, como todos sabéis, ellos escribieron en griego y escribieron esta palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos de cuándo aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, porque tiene su sentido y tiene su razón de ser. La palabra eclesía del griego está compuesta en primer lugar por una preposición que implica movimiento, ¿vale? Una preposición de lugar, que es esta, ek, lo primero que tenemos aquí, ¿vale? Que significa de o desde, de modo que tiene un sentido de movimiento, no es una palabra estática, sino que es una palabra dinámica, puesto que lleva este prefijo, ek o ex, de donde se va a formar después la palabra eclesía. Y tiene la forma nominal de un verbo que es el verbo kaleo, que significa llamar, y la forma nominal de ese verbo es klesis, un llamado. De modo que, cogiendo esto, el de, desde, y cogiendo el llamar, esas dos palabras, se forma la palabra eclesía. Y nosotros en castellano diríamos llamado desde, porque ese era el sentido que un judío entendía cuando se le decía la palabra eclesía. Ellos escuchaban esa palabra y sabían que significaba que a alguien se le ha llamado desde un lugar, que alguien superior ha convocado a un grupo de personas y los ha convocado desde un lugar. Y esa es la palabra que ellos entendían y que nosotros debemos de entender también en ese sentido, ¿no? De que somos llamados, la iglesia es llamada desde y llamada por, en este caso Dios, nos llama desde el mundo para formar su iglesia. Nos convoca, nos congrega como cuerpo, como iglesia, como templo, etcétera, etcétera, que ahora veremos en un rato, ¿vale? Pero me interesa ahora que os quedéis con esta, ¿vale? Esta que os he puesto aquí, eclesía, a ver qué... ¿Vale? Este dibujito, que os quedéis con él, ¿vale? Porque vamos a hacer ahora un trabajillo para encontrar esa palabra. Bien, avanzamos, ¿vale? Tenemos ya claro de dónde viene la palabra iglesia, del latín, del griego, y qué es lo que significa, llamado desde un lugar. Fijaos que en el Nuevo Testamento, perdón, esto no debe haberse quedado aquí, disculparme un momentillo. Voy a borrar el borra todo lo dibujo, vale, que si no se queda para la siguiente. Decía que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, acompañarme a la lectura, ¿vale? De Hechos, capítulo 19, vamos a ver que esa palabra tiene un uso profano, Es decir, se usa esa palabra, pero no tiene que ver con la iglesia, como nosotros la entendemos, es decir, el grupo de gente salvada por Dios y que es congregada para alabar su nombre. No, tenía otro significado y que yo lo he llamado un uso profano, ¿vale? Un uso mundano, si queréis, ¿vale? Por no usar esa palabra, he preferido la de profano, ¿no? Y que significa una asamblea, una convocatoria. Hechos, capítulo 19 y versículo 32. Dice el texto bíblico
que el hecho era que, estoy, digamos, más o menos traduciendo lo que hay aquí escrito, que no hace falta que vosotros os compliquéis con esto, porque simplemente tenemos que quedarnos con una palabra, ¿vale? El hecho es que unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, porque la asamblea estaba revuelta, ¿eh? Y fijaos, bueno, luego sigue diciendo más cosas del texto bíblico, pero ahora mismo no nos interesa, ¿no? Fijaos la palabra que usa Lucas. ¿Os acordáis de lo que yo he dicho de esa palabra de eclesía? ¿Vale? Pues aquí aparece. Mirad, esta es la misma, ¿vale? Que tiene que ver con una convocatoria, pero no tiene que ver con una convocatoria religiosa ni espiritual, tiene que ver con una convocatoria judicial del pueblo, ¿eh? Porque en este caso se habían juntado dentro en Éfeso concretamente, y se habían reunido como una eclesía, ¿vale? Alguien había convocado esa reunión, esa asamblea, y formaban una eclesía. En este caso dice que pues, era una asamblea, se había revuelto todo aquello que ocurría allí. Lucas lo sigue utilizando después en el versículo 39, fijaos que aparece de nuevo el término aquí, y dice que todo lo demás será decidido en una legítima, en una legal asamblea. De nuevo usa, como veis, el término eclesía, ¿vale? Y finalmente lo vuelve a decir en el versículo 41, que dice que él disolvió, ¿vale? El tribuno disolvió la asamblea. Fijaos que el término iglesia, tal y como lo conocían en el Nuevo Testamento, no era tanto un término religioso, sino un término convencional que todo el mundo podía usar, ¿vale? Sin darle esa connotación religiosa, ¿no? Sino que era una asamblea, era una convocatoria. Hoy se habla, de hecho, la palabra asamblea se usa en muchos ambientes, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando era más jovencillo, obviamente, me sorprendía escuchar la Asamblea de la Cruz Roja, ¿no? Y que de hecho hoy día se sigue llamando así, la Asamblea de la Cruz Roja. Yo pensaba que era otro tipo de iglesia, ¿no? Que había surgido por ahí. Pero es una convocatoria, es una reunión, una asamblea, tal y como se conoce, ¿no? Un partido político también hacen asambleas, ¿no? Hemos tenido de poquito en las noticias pues la asamblea del PSOE, ¿no? Y escuchamos muy a menudo esta palabra en ámbitos políticos, en ámbitos sociales, en ámbitos religiosos, ¿vale? Pero que entendamos que esta palabra no es exclusiva nuestra de lo evangélico, no es exclusiva de la Biblia, sino que es propia también de ambientes judiciales, de ambientes políticos y de ambientes religiosos, ¿vale? Y de ambientes sociales. Vale, avanzamos un poquito más. Quiero borrar esto. Vale. Y vamos a lo siguiente. ¿Se usa en el Antiguo Testamento la palabra iglesia? Sí. Sí, se usa, ¿vale? Viene ese término. ¿Por qué digo esto? Mirad, en el Antiguo Testamento, para referirse a esa asamblea y a esa convocatoria, los hebreos, pronunciaban una palabra que es cajal, ¿eh? Cajal, igual que Ramón y Cajal, pues esa palabra cajal, que es la que tenía aquí primera, ¿vale? Cuando ellos decían cajal, se referían a una congregación. Igual que el griego decía una eclesía, ellos hablaban de un cajal, de una congregación. Generalmente era una congregación de hombres, aunque en Jeremías 44:15 es el único caso que aparece en el Antiguo Testamento donde también están reunidas mujeres. Dios tiene que hacerle una serie de cargos o leerle una serie de cargos al pueblo. Dice que estaban los hombres y también, y además lo dice así el texto bíblico, y también con sus mujeres, ¿no? Y entonces en esa reunión, en esa asamblea, es la única vez que aparece el término con hombre y con mujeres, ¿no? Ya sabéis que los hebreos, cuando ellos mantenían sus reuniones en la sinagoga, los hombres se reunían en un lugar y las mujeres se reunían en el patio de las mujeres, ¿eh? No es como nosotros que nos juntamos hombres y mujeres,
De hecho, hoy hay iglesias que aún mantienen esa tradición, ¿no? Y no solamente me refiero a las iglesias pertenecientes a Filadelfia, sino que asambleas de hermanos muy tradicionales, extremadamente tradicionales, se sientan las mujeres en un lado con los niños y los hombres en otro, ¿no? Entonces, para un hebreo, hablar de Cajal era hablar de una congregación. Ahora, fijaos que he subrayado 3 consonantes, la Q, la H y la L, ¿vale? Voy a intentar anotarlo por aquí. La Q, la H y la L. Todos sabéis, o si no lo sabéis, lo aprendéis en esta noche, los hebreos escribían solamente las consonantes, ¿vale? Después le añadían vocales y dependiendo de las vocales que se añadían, significaba una cosa, una palabra, o significaba otra. De ahí las dificultades que el texto bíblico en hebreo presenta, en el Antiguo Testamento, presenta a la hora de traducir, porque muchas veces, hasta que los masoretas, es decir, los que introdujeron las vocales, no empezaron a colocarlas en el texto bíblico, solamente se leían consonantes, ¿no? Entonces, claro, había un lío porque no sabían a qué se podía referir una palabra que solamente estaba compuesta de consonantes, ¿no? Entonces, he subrayado estas 3 porque son la raíz de una palabra que nosotros ya sí conocemos, porque la hemos escuchado muchísimas veces, y es la palabra Kohelet. Y he vuelto a subrayar aquí la Q, la H y la L. Y este es el Eclesiastés. Eso sí nos suena, ¿verdad? El Eclesiastés, del libro del Eclesiastés, los 12 capítulos que tiene el libro de Eclesiastés, ¿no? Y el Kohelet, o el Kohelet, como se dice convencionalmente, es el que se dirige a una congregación. Así que fijaos ya que si Cajal es congregación, el Kohelet, con las mismas consonantes, la Q, la H o J y la L, era el que se dirige a una congregación, el predicador. ¿Eh? Por eso muchas versiones bíblicas traducen el libro de Eclesiastés como Eclesiastés o el predicador. ¿Eh? Porque el predicador es el que se dirige a una asamblea y así lo hace el Eclesiastés. Se menciona en el capítulo 12 que estas son las palabras que el Eclesiastés, que el predicador, que el Kohelet dijo a la asamblea, ¿no? Cuando los de la Septuaginta tienen que traducir al griego esta palabra, Kohelet, ¿qué hacen? Pues mira lo que hacen. Usan de nuevo la palabra eclesía, esa que hemos visto al principio. Esto lo que pasa es que está mayúscula, pero sería la E minúscula que tenía, ¿no? Eclesía, para referirse a ese Kohelet, a ese predicador, ¿no? Y lo llaman el Eclesiastés. Por eso, en Eclesiastés 1.1 se traduce directamente: vanidad de vanidades, dijo el Eclesiastés, el predicador. De modo que ya empezamos a vislumbrar que esa palabra, en los tiempos del Señor Jesús, ya era usada. No es típico de a partir del Señor Jesús cuando él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. De ahí piensan algunos que es la primera que se usa esa palabra y a partir de ahí arranca. No, es que ya en el Antiguo Testamento y en la época del Señor Jesús y en el judaísmo del Segundo Templo, estas cosas, esta palabra ya se escuchaba. Era con un sentido político, social y religioso, pero también los que leían la Septuaginta en la época del Señor Jesús, la versión en griego del Antiguo Testamento, ya habían escuchado esta palabra, de Eclesiastés, que tiene que ver con esa congregación, ¿vale? Con esa reunión, con esa asamblea, ¿vale? De hecho, en el Antiguo Testamento se habla muchas veces de la Kehal Yahvé, es decir, de la congregación de Yahvé. También se usa la Kehal Israel, que es la reunión o el pueblo, la congregación de Israel. Así que es un término que en griego, como digo, ya sonaba en el tiempo del Señor Jesús, de labios del mismo y de labios de otras personas que convocaban en las puertas de la ciudad o convocaban en un lugar concreto, convocaban esa asamblea, ¿vale? El pueblo de Israel, y aquí os dejo un poco para que relajéis la mente, que ahora seguiremos con esto.
el pueblo de Israel se consideraba, porque Dios así lo había llamado, el pueblo escogido. Todo lo conocemos, ¿verdad? Ellos se enorgullecían de ser el pueblo escogido de Dios, de ser la congregación, ¿no? Y no una congregación, sino la congregación única y exclusiva de Dios, la congregación de Yahvé. Y antes del cautiverio, es decir, antes de que Israel y Judá fueran llevados a cada uno a su cautiverio, ellos tenían una identidad nacional territorial. Ellos sabían que habían heredado esa tierra, que Dios le había dado ese lugar, que se habían repartido las 12 tribus, cada una en su lugar, y tenían tal nacionalismo, ¿no? Y tal sentido de la posesión de su tierra, la tierra que Dios les había encargado, que ellos se consideraban eso, el pueblo escogido de Dios, ¿no? De entre todas las naciones, Dios había escogido a Israel, ¿no? Y aquí, los que estuviste ahí en Cazorla este verano, pues vimos todo aquello del Salmo, el Salmo 80, ¿no? Que tiene que ver con que Israel era la heredad, lo que Dios había heredado para sí mismo, ¿no? Él había escogido para sí mismo. Pero claro, como todos los términos evolucionan a lo largo del tiempo, el término iglesia y el término pueblo escogido evolucionó también a lo largo del tiempo. Y esto es innegable. De modo que después del cautiverio, Israel ya no es dueño de su tierra. Viene de un cautiverio de 70 años. Y cuando vuelven, después del edicto de Ciro, vuelven a su tierra, ya sabéis, por el libro de Esdras y Nehemías, cómo ocurre todo aquello, ¿verdad? Después de que el edicto vuelven a su tierra, pero ya no es lo mismo. Dentro de aquella tierra ya habitaban más personas. Ellos no eran los dueños y señores de Israel. Tenían que compartir tierra. Y más aún, desde Babilonia habían traído ellos mismos a personas que ya no pertenecían tampoco al pueblo de Israel. De modo que hay una redefinición del término de pueblo escogido. Y tiene que ver con que después del cautiverio su identidad nacional es más bien espiritual. Tiene que ver con un concepto más abstracto, no tanto territorial como había ocurrido, que cada uno sabía cuáles eran los límites de su tierra, sino que ahora ese término de pueblo escogido se redefine y ahora es el pueblo escogido de Dios donde quiera que esté. Antes era localizado en los territorios de Israel, pero ahora es el pueblo escogido de Dios donde quiera que esté. Estuviera en Babilonia, estuviera en la propia tierra de Israel o estuviera esparcido por cualquiera de las naciones. Y eso ahora Israel lo asume que sigue siendo el pueblo escogido, pero no en ese sentido territorial, sino en un sentido más amplio, ¿no? En un sentido, digamos, más universal. Bien, pues ese término de eclesía, de pueblo, de congregación, de asamblea de Dios, se usa 96 veces en el Antiguo Testamento. Esto es importante considerarlo, porque no, tú dices, bueno, aparece 3 o 4 veces, no, aparece 96 veces, ¿vale? Vamos a ver algunas de las más representativas. La primera, está en el libro del... Voy a pasar la diapositiva. En el libro del Deuteronomio, capítulo 4. De nuevo, he tomado la Septuaginta en este caso, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y fijaos, de nuevo, os pido vuestra agudeza visual para ver que entre todas estas palabras, todos estos garabatos que aparecen ahí, aparece 2 veces ese término. Fijaos, aquí está la primera vez y aquí está la segunda vez. ¿Vale? Y dice que Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, dice sobre el día en que estuvisteis delante del Señor vuestro Dios en Horeb, el día de la congregación, ¿vale? Y aquí aparece esta palabra, el día de la congregación, que nosotros podemos decir, si aparece la palabra eclesía, pues se traducirá como iglesia, claro, pero ese concepto o ese término de iglesia como tal, como a nosotros nos suena, pues quizás nos violente un poquito, ¿no? Por eso se traduce en muchas versiones como el día de la congregación, ¿vale?
Y dice después que en el cual el Señor me dijo, reúne, eclesiason, reúneme, ¿vale? Reúneme al pueblo, ¿vale? Así que puede ser un sustantivo o puede ser un verbo. Reúneme, congrégame, convoca a la asamblea, convoca a la iglesia, ¿vale? En este caso, hablando Dios a Israel. Y fijaos que aparece el término eclesía y aparece también como verbo. Luego, un poco más adelante, borro esto. Un poco más adelante, en el capítulo 31, dice que Moisés dijo a los oídos de toda la congregación de Israel. Fijaos dónde aparece de nuevo la palabra, ¿vale? Congregación de Israel, ¿vale? A toda la congregación de Israel. Y esto es importante saber que este término lo asumieron como propio, ¿eh? Somos la congregación, no somos una congregación, sino la congregación de Israel. Y esto le daba, como digo antes, como hemos dicho antes, le daba mucha identidad al pueblo. Identidad de eso, del pueblo de Israel, no del pueblo seleccionado por Dios. Este va a ser el último que voy a comentar porque me parecía también muy interesante. Otra vez que aparece el término, está en el Salmo 22, porque luego se repite en Hebreos capítulo 2, versículo 12, ¿vale? Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y ahora fijaos dónde aparece la palabra. Vamos, de seguro ya que la habéis visto. Aquí. Al final. ¿Vale? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿No? Dice literalmente, te cantaré himnos. Es la traducción más exacta, ¿no? Esta palabra, gimneso, es eso, hacer un himno, ¿no? Y digo que es interesante que luego el autor de Hebreos la mencione en Hebreos 2.12 porque se vuelve a traducir de la misma manera. Y Hebreos 2.12 la traduce, en medio de la congregación te alabaré. Otras versiones traducen, en medio de la iglesia te alabaré. Con ese sentido mesiánico del término, ¿vale? Con ese sentido mesiánico. Pero fijémonos que el término, y con estos tres ejemplos lo vamos a dejar del Antiguo Testamento, ese término ya aparece, el término iglesia aparece, como digo, 96 veces en el Antiguo Testamento, ¿vale? Y estas son quizás las más representativas. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. En todo lo que uno dice, al final hay que llegar a una conclusión, ¿no? Y la conclusión es esta. La palabra iglesia ya era un concepto conocido, a la época, ahí he puesto del Nuevo Testamento, y sí, es del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo, ¿no? Tanto en sentido profano como en un sentido religioso. Sentido profano, de convocar a una asamblea, de convocar a un grupo de personas para hablar de política, para hablar de temas sociales o para hablar de religión, ¿no? Y en el judaísmo del Segundo Templo, el Cajel Yahvé, el pueblo, la congregación del Señor, tenía esa identidad nacional espiritual, ¿vale? Entonces, esto nos tiene que quedar claro porque a partir de aquí empieza a construirse o empieza a definirse el término iglesia en el Nuevo Testamento. Porque no es que la iglesia sea la continuación de Israel, porque la iglesia, en cierto sentido, supera a Israel, ¿no? Acordado de Hebreos capítulo 11, donde dice que ellos no heredaron lo que nosotros como iglesia hemos heredado. La iglesia tiene un mayor privilegio. Y Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 nos vuelve a recordar que nosotros hemos sido injertados en la vid, ¿vale? En el olivo. Y que no olvidamos que somos un injerto. Después el olivo en el cual hemos sido injertados, pues ya sabéis que lo cuida Dios, lo protege Dios, le da el crecimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como digo, la iglesia no es la continuación de Israel. La iglesia empieza a tener su identidad
a partir de que la iglesia es fundada. Ya veremos en la próxima sesión cuándo fue fundada la iglesia, ¿vale? Pero este término ya sonaba en los oídos de los cristianos del primer siglo, ¿vale? De modo que no es un término nuevo, porque algunos dicen, no, es que la iglesia era un misterio y hasta que no se fundó no se supo nada. No, la iglesia, obviamente la iglesia de Jesucristo sí, pero el término iglesia no, porque el término iglesia, como hemos demostrado, aparece 96 veces en el Antiguo Testamento, ¿vale? Pasamos a ver ahora el uso que tiene en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia. Y fijaos que si en el Nuevo, por los 39 libros, aparece 96 veces, en el Antiguo aparece 96 veces con los 39 libros, en el Nuevo Testamento aparece 114 veces en los 27 libros, ¿vale? Es decir, que es una proporción mucho mayor que la que aparece, por razones obvias, que la que aparece en el Antiguo Testamento. Hemos visto en Hechos 19 que tiene un uso profano, ¿eh? Cuando se convoca una asamblea política, una convocatoria política, pues tiene ese sentido profano. Pero tiene un sentido universal también, ¿vale? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, todos conocemos ese versículo, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tiene un sentido universal. No tiene un sentido local, tiene un sentido universal. Edificaré. Y además, fijaos que el verbo que usa Jesús es en tiempo futuro. Es decir, que hasta ese momento, o hasta el momento en el que se funda la iglesia, en la que empieza a fundarse la iglesia y a crecer, a ser edificada, tenía un aspecto escatológico. Es decir, había en germen, había ya algo, pero todavía no se había cumplido al 100%, ¿vale? Entonces, en Mateo 16, 18 tiene esa connotación de sentido universal y Efesios 5:25 que dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿eh? Y ese término, de nuevo, tiene un sentido universal. Amó a la iglesia del primer siglo, del segundo, del tercero, hasta el 21, ¿vale? Y ahora vamos a ver que el Señor iba añadiendo a la iglesia los que iban siendo salvos. Teniendo ese sentido universal, la iglesia no tiene fronteras ni de tiempo ni de espacio. Es decir, la iglesia en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Tenéis varios ejemplos ahí de 1 Corintios 12, 13, de Efesios 1, de Hebreos 12, 23, que dice que hemos sido unidos a la congregación de los santos, hemos sido sumados a la congregación de los santos, ¿verdad? Se habla también de la iglesia de Dios en 1 Corintios 15, 9, en Gálatas 1, 13, en Filipenses 3, 6. Lo voy a mencionar para, si luego alguien los quiere, se los paso, si no está tomando nota, se los paso sin ningún problema, ¿vale? Pero tiene también un sentido local, ¿vale? Cuando nos referimos a iglesia. Hablamos de iglesia, me voy a adelantar, de iglesia universal, pero también de iglesia local, ¿vale? Entonces hay ciertos versículos, en Hechos capítulo 8, versículo 1, que habla de la iglesia de Jerusalén, ¿vale? Que se reúne. En Gálatas 1:22 dice la iglesia en Galacia. En 1 Tesalonicenses 2:14. Pero, y esto es importante, tiene también un sentido de cuando la iglesia se reúne parcialmente en grupos pequeñitos, lo que hoy se llaman las células, en grupos pequeñitos en diferentes lugares. Fijaos en Romanos 16:15. Ya no lo voy a poner ya en griego porque me voy a cansar yo y voy a cansar a vosotros más, ¿no? Pero en Romanos 16:5 dice Pablo, cuando está dando los saludos a toda la congregación, dice en el versículo 5, y a la iglesia que está en su casa. Bueno, se suponía que la iglesia debía de reunirse junta como congregación, todos juntos, en un mismo lugar. Pero es que esa no era la realidad del Nuevo Testamento. La realidad también del Nuevo Testamento era que se reunían en casas. Pero claro, no en casas como las que tenemos nosotros. Eran casas mucho más amplias, que incluían no solamente a los padres y a los hijos, sino a los siervos, a los esclavos y a
digamos, a una familia bastante más extensa de lo que hoy la conocemos, ¿no? Luego en 1 Corintios 11 y en 1 Corintios 16 se vuelve a repetir esto. De nuevo, un ejemplo para que refresquemos un poco o relajemos un poquillo la mente. Ahí en Cástulo, si habéis escuchado a Marcelo, al director de las excavaciones que hay allí, ¿vale? Marcelo explica que hay una zona que suponen que eran lo que ellos llaman las domus ecclesiae, las iglesias en las casas, ¿vale? Porque era común reunirse en un patio grande, ¿no? Los que he vivido en patios comunes, yo sé que Blasi, Pepe y Elena y algunos más han vivido ahí en el corralón más abajo de la casa, ¿no? de donde yo vivo, y en ese corralón, pues el patio era común, era un patio para todo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Quizás también en algunas películas lo hayamos visto. Pues era común pues, que se compartieran las cosas que había de las familias que vivían en ese corralón, ¿no? Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, se reunía en patios y celebraban sus cultos. Por eso Pablo menciona en varias ocasiones la iglesia que está en su casa. Y es común ver en el Nuevo Testamento, en el principio, en el primer siglo, ver esto, ¿no? La iglesia que se reunían en casas. Ahora, en el Nuevo Testamento, y ya nos queda poquito de ir explicando, ¿vale? En el Nuevo Testamento, el término iglesia tiene también varios usos. Yo lo he llamado usos comunes o coloquiales, ¿vale? Que nosotros también quizá hemos usado, no con mala intención, pero sí de manera más coloquial, ¿no? O más común. Y es referirnos a la iglesia como el local donde nos reunimos, ¿no? Y sería el templo de uso exclusivamente litúrgico, ¿no? Es decir, de personas que se reúnen en un local y ese local está dedicado exclusivamente al culto. Y a eso, comúnmente, coloquialmente, lo llamamos la iglesia, ¿no? Y de hecho, en nuestros carteles que tenemos anunciando qué es eso que hay, ponemos iglesia evangélica, ¿no? Iglesia de tal, iglesia de cual. Entonces, lo llamamos así, al local de reunión lo solemos llamar la iglesia. Luego la gente dice, no, la iglesia que somos nosotros, amén, esa es la realidad, ¿no? Pero a nivel coloquial, pues decimos que la iglesia es el local, ¿no? Hay algunas asambleas más tradicionales que se llaman a sí mismas creyentes reunidos al nombre, y además lo tienen puesto en su iglesia en la fachada, creyentes que se reúnen al nombre de Jesús. Bien, bueno, es una manera de llamarse a sí mismos, ¿no? Quizá un poco más compleja que el término iglesia. Pero si contrastamos esto con Mateo 18:20, donde Jesús dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, significa que, como dice, donde están 2 o 3 reunidos, no dice, tiene que ser en un templo, tiene que ser en un local concreto, tiene que ser en tal sitio, tal y como la Iglesia Católica tiene, ¿no? Que si tú quieres ir a adorar a Dios, tienes que ir al templo, a la iglesia, a adorar, ¿no? A Dios se le adora en espíritu y en verdad en cualquier lugar, ¿no? Juan capítulo 4, la conversación que Jesús tiene con la samaritana, ¿no? Ni en este monte, ni en Jericim, ni en Jerusalén, sino el que adora, vendrá tiempo en el que los que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, 21-23. Y en Hechos 17, 24, Pablo le dice a los de Atenas que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿no? Porque Dios es tan trascendente que no lo podemos restringir a un lugar concreto, ¿no? Tal y como Salomón, cuando dedica el templo, dice, este es el lugar de tu habitación, el lugar donde va a ser invocado tu nombre, el lugar donde vas a reposar, etcétera, ¿no? Y Pablo dice, si es que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Así que, en un sentido más estricto, está mal llamar iglesia al local, pero en un sentido coloquial, pues lo llamamos así, ¿no? Otros dicen, bueno, pues el término iglesia se aplica a una denominación. Pues está la iglesia bautista, la iglesia adventista,
bueno, no sé si llamarlo iglesia, ¿no? La iglesia metodista, la iglesia tal, la iglesia cual, ¿no? Y nos ponemos los apellidos. Pero el término o el nombre principal es iglesia, ¿no? Y luego está la iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Está la iglesia mormona, la iglesia de tal. Cada uno se pone después el apellido. Pero nos ponemos delante el término iglesia. Pero este es el mal que la iglesia viene arrastrando por siglos, ¿no? Y es el tema de las denominaciones, de ponernos apellidos, ¿no? El Señor Jesús dijo en Juan 13:35 que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor unos con otros. Y el problema de las denominaciones, como todos sabéis, es que no nos tenemos amor unos con otros, ¿vale? No nos caen bien los de la iglesia tal, no nos caen bien los de la iglesia cual, porque no compartimos su forma de hacer los cultos, no compartimos algún aspecto de su doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos creado esas denominaciones sin tener apenas relación, que por un lado yo creo que el hecho de que haya denominaciones está bien, ¿no? Por otro lado está mal. ¿Por qué está mal? Pues está mal porque no mantenemos la comunión que deberíamos de tener. Somos demasiado exclusivistas, ¿no? Y hasta dentro de las propias asambleas de hermanos, y esto es un mal del cual tenemos que lamentarnos, nosotros que somos de asamblea, el mal que tenemos que lamentarnos es que incluso dentro de nuestras propias asambleas están las asambleas libres y las asambleas exclusivistas. Las asambleas exclusivistas no reciben a la comunión a nadie que no sea de su círculo, y nosotros que somos asambleas libres, ¿no? Si recibimos a hermanos, pues que vengan de diferentes denominaciones, ¿no? No le preguntamos, oye, ¿y tú de qué denominación eres para...? No, simplemente lo aceptamos como hermano en Cristo, lo abrazamos como hermano en Cristo y lo recibimos a la comunión, ¿no? Hay otra iglesia que, y esto viene del principio de la fundación de la Asamblea de Hermanos. Si habéis leído la historia, Darby dijo, no, y esto fue lo que dividió a Jorge Müller y a John Nelson Darby, ¿no? El hecho de que Jorge Müller recibía la comunión a cualquier persona que había sido salva y había sido bautizada, y Darby decía que no, que eso no podía ser, ¿no? Que tenía que ser de su denominación, etc. Esto ha sido el mal que hemos arrastrado hasta dentro de nuestra propia denominación de asambleas de hermanos, ¿no? Entonces, creo que hay demasiado apellido cuando en el Nuevo Testamento a los creyentes se les llamaba simplemente los discípulos, ¿no? Y hay un término que a mí me encanta en Hechos capítulo 9, y es que se le llama los del camino. Qué cosa tan bonita, ¿no? A los creyentes se le llaman los del camino. Hechos 9:2. Dice, y le solicitó cartas para la sinagoga de Damasco, esto cuando Pablo iba a presidir la iglesia, para que si encontraba algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres, fueran llevados atados a Jerusalén. Qué término tan bonito, ¿no? Y creo que lo tomaron de Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y así mismo se llamaban ellos los del camino. Luego, en el capítulo 24, aparece de nuevo este término por 2 veces, ¿no? Que eran los del camino. Aunque en algunas versiones se traduce los nazarenos, ¿eh? Porque era un término nazarios, y ese término nazarios tiene que ver con gente peregrina, ¿eh? O simplemente, como se le llamó en Antioquía, cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26, cristianos. Y este término lo hemos asimilado nosotros como seguidor de Cristo, pero un cristiano en aquel momento, cuando se le llamó a los creyentes, se le llamó cristianos por primera vez, no era un término demasiado bonito, porque implicaba que seguían a una persona, bueno, era bonito en un sentido, y ahora lo explicaré, y que esa gente eran igualitos que su seguidor. Y aquí está lo bonito del término, ¿no? Porque al principio decir, bueno, estos son los herodianos, eran los que seguían a Herodes, los que seguían. Y estos tenían a su Cristo, pues los cristianos, ¿no? Y era ese término con cierto sentido peyorativo, ¿no? De que son iguales que su Señor, son iguales que su líder, los cristianitos, ¿no? Y estos cristianos asumieron ese término porque se le llamó cristianos por primera vez, Hechos capítulo 11, y a partir de ahí pues se ha venido usando a nivel histórico para referirse a los creyentes
en Cristo, ¿no? Ahora, si hemos visto una serie de usos coloquiales o poco convencionales del término iglesia, ¿vale? También tenemos que ver que hay uso adecuado, y hay un uso adecuado de ese término. En primer lugar, para iglesia, como su propio nombre indica, y lo hemos visto cuando hemos visto lo de la etimología, tenía que ver con la reunión de personas, reunir a personas. Esa reunión de personas, Hechos capítulo 2, eran porque han sido sacadas de un sitio, segregados de un sitio, para ser congregados en otro sitio. Hechos 2:40 dice, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, tenéis que salir de ahí. Y luego, no sé dónde se encuentra concretamente, está en Hebreos y no sé si lo notó después. Bueno, salid de ella, pueblo mío, dice, no, eso está en Romanos capítulo 8. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor, ¿no? Es decir, que Dios nos saca a su iglesia, la saca del mundo, del sistema del mundo, y la congrega para él. Es decir, que está haciendo de la iglesia algo segregado, algo sacado de eclesia y llamado para Dios. Y somos llamados por Dios. Dice que a los que llamo también predestino, y a los que predestino, etcétera, etcétera, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 30. Y leemos en Hechos capítulo 2, ya en Hechos 2 tenéis pues todo un tratado de eclesiología tremendo, ¿no? Que a lo mejor si lo hubiéramos leído todo el capítulo y yo me hubiera callado, a lo mejor hubiera aprendido más leyendo el capítulo 2. Pero, bueno, las cosas las hacemos así, ¿no? Y dice 2:41, que los que acogieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como 3.000 almas, 3.000 personas, ¿no? Y en el versículo 47 se vuelve a mencionar este concepto, que estaban alabando a Dios, teniendo favor en todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Los segrega, los saca y los congrega. Y usamos estos dos términos para entender concretamente ese concepto. Ser sacado, ser segregado, ser separado para ser congregado en otro lugar. Ahora sí, para una función santa, que es la que nos corresponde a los creyentes. Y somos llamados, este es el versículo que yo decía antes, 2 Corintios 6:17, a salir del mundo, a salir del sistema, a salir de ella, de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor. Toma un pasaje del libro de Jeremías, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, y lo aplica a la iglesia. Salid del medio de ella, pueblo mío. Y esa iglesia, que es segregada, claro, el Señor nos saca, pero no nos deja ahí a vivir libremente como cada uno quiera, sino que nos congrega, y nos congrega a vivir comunitariamente. Hechos 2:44. Dice que todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y le distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Así que Dios no nos saca y nos dice, apañaros como podáis. Nos saca, nos junta y dice, y ahora vais a vivir comunitariamente. Vais a compartir. Vais a ser compañeros. Vais a compartir el mismo pan. Vais a ser hermanos. Vais a ser de la misma familia. No nos saca al mundo, o sea, nos saca del mundo, pero no nos saca a un mundo etéreo y para que nos perdamos, no nos saca con un propósito, de vivir como una comunidad, de vivir comunitariamente. Y ya veremos las implicaciones que luego esto más adelante tiene. Y somos llamados a mantener esa unidad, la unidad que es creada por el Padre, Juan capítulo 17, cuando Jesús ora al Padre, le dice, Padre, quiero que estos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa unidad que mantiene la iglesia, Hechos 4:32, dice que la multitud de los que creyeron tenía un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino tenían todas las cosas comunes,
Pues esa unidad que se mantiene en la Iglesia, la crea el Padre, es realizada por Cristo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que ahora mismo os lo leo, dice 12-13, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. La realiza Cristo, la mantiene el Espíritu, Efesios 4:3, esa unidad dice que debemos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Esa unidad, Efesios 4:12, debemos de, o sea, es una unidad perfeccionada por el Espíritu, cuando dice el apóstol Pablo que con miras de que el Señor ha dado a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, etcétera, etcétera, y dice, con miras al equipamiento, tú te compras una casa, ¿no? Dios construye una casa. Tú te compras una casa y no vives sin nada dentro de la casa, la equipas, ¿no? Le equipas con la cocina, la equipas con el dormitorio, con el salón, equipamos una casa. Y eso es lo que Dios hace con su iglesia. Edifica su iglesia y ahora la equipa, la amuebla. Es el término que también se puede traducir por equipar. La amuebla. Y en este caso la amuebla con personas que van a realizar una función dentro de la iglesia. Así que nadie, hermanos y hermanas, nadie es un mueble dentro de la iglesia. Entendamos esto. Nadie es un mueble dentro de la iglesia. Todos tenemos una función. Y si queréis ahora, para adornar o para hacer algo, para ser un instrumento útil dentro de la casa o un instrumento que simplemente está decorando, pero le está dando belleza a la casa. Así que nadie se sienta inútil dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia del Señor. Cada uno tenemos una función. Tenemos que buscarla. Claro, no nos va a venir por inspiración. Tenemos que buscarla. Y ese equipamiento, ese amueblar, ese edificio que Dios ha creado, pues tenemos nosotros también que buscar eso que es perfeccionado por el Espíritu. Pero al mismo tiempo es enriquecida con nuestra acción dentro de la iglesia. Es decir, que no somos agentes o sujetos pasivos dentro de la iglesia, sino que somos sujetos activos dentro de la iglesia. Decía la Cueva que en la iglesia no hay lugar para parados, jubilados y mutilados de guerra. Nadie puede decir, no, yo que estoy jubilado. Nadie puede decir a la iglesia, no, que yo soy mutilado de guerra. Bueno, hoy día ya eso no, ¿no? Y nadie puede decir, yo es que ya estoy parado dentro de la iglesia. No, señor. Todo el mundo está activo dentro de la iglesia. Todo miembro es un miembro activo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque cada uno tenemos que desarrollar nuestro don, luego lo veremos más adelante, desarrollar nuestro don dentro de la iglesia. Y dice Pablo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado, hay una infraestructura que Dios ha puesto, pero al mismo tiempo está adornando esa iglesia. Y ese cuerpo está estructurado y está unido por la provisión de cada ligamento. Y según la función sobrenatural de cada miembro, fíjate en este término que ha usado Pablo, la función sobrenatural de cada miembro. Es decir, que tú y yo tenemos una función sobrenatural. No es algo que tú y yo tengamos la capacidad innata, natural, que hemos heredado de nuestros padres de saber hacer algo, sino que tenemos una función sobrenatural, un don con el cual Dios nos ha capacitado, y ese don es un don sobrenatural, no viene impuesto por hombres, sino que viene impuesto por el Espíritu, y esa función sobrenatural la ejercemos dentro de la iglesia de manera activa para el crecimiento del cuerpo que se realiza, dice Pablo, en amor para su propia edificación. El cuerpo crece, y el cuerpo crece porque el Señor lo mantiene vivo, mantiene vivos a los creyentes, y como también diría el apóstol Pedro, tenemos que sobreedificarnos unos a otros. Así que, hermano, yo voy a acabar aquí, ¿vale? El término iglesia es un término precioso, que no podemos menospreciar, no podemos dejar de pasar por alto. ¿Por qué? Porque es un término que aparece en el Antiguo Testamento, que tiene una connotación profana por un lado, pero al mismo tiempo
una connotación religiosa, que esa connotación religiosa implica el ser sacados del mundo, del sistema del mundo, para ser congregados con un propósito, y cuando hemos recibido ese propósito, lo hemos entendido y lo hemos asumido, tenemos que desarrollarlo en nuestra congregación local. Pertenecemos a una iglesia universal que trasciende el tiempo y trasciende el espacio, pero al mismo tiempo pertenecemos a una iglesia local donde cada miembro es sobreedificado, donde nos edificamos unos a otros. Y no siempre pueden estar edificando los mismos. No siempre pueden estar edificando los mismos. Todo el mundo tiene que sobreedificarse. Edificado sobre el fundamento, dice Pedro, sobre la principal piedra del ángulo, que es el Señor Jesús, pero todos somos edificados sobre eso, con la capacidad, como hemos visto aquí en Efesios 4:16, con esa función sobrenatural. Así que os quiero animar como iglesia local nuestra, pero también para los hermanos que están de otras localidades, animaros como iglesia a que este concepto lo asumamos y entendamos que pertenecemos a algo tan sublime como es la iglesia, ¿vale? Pero que al mismo tiempo es algo tan nuestro, tan humano, que somos nosotros, y que tenemos que trabajar ahí, y trabajar. Y la iglesia, que ahora anda en peregrinación, que andamos de camino hacia nuestra glorificación y la consumación final de todo, mientras estamos aquí, estamos para edificarnos, estamos para animarnos, estamos para amarnos, estamos para compartir, estamos en una función activa que tenemos que desarrollar dentro de la iglesia. ¿Vale? Bueno, pues esta es la sesión que quería dejaros hoy. Espero no haberos atiborrado con demasiados conceptos, pero como decía al principio, es una clase bíblica, no es una meditación, que aunque tenga efectos prácticos como acaba de tenerlo, pero me gustaría también, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, ruego que las aportaciones sean escuetas, breves y al grano, ¿vale? Que no sean deliberaciones que empleen demasiado tiempo, y si os parece, en 8 minutos, si antes, pero en 8 minutos como máximo, pues podemos acabar, ¿vale? Pero si alguien tiene alguna pregunta, pues yo mismo, Pepe o cualquiera de los que estamos aquí, la podemos resolver entre todos, ¿vale? Sí, yo tengo... Adelante, Santi. Sí, se oye. Sí, cuando has dicho el uso adecuado de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, cuando dices en Hechos 2:40 y Hechos 2:41 que dice sacados del mundo y congregados para Dios, ¿no? Tiene una finalidad, sacados del mundo y congregados para Dios. Tiene algo que ver, tiene una relación, una correlación con la santidad, se puede correlacionar, porque santidad significa estar consagrado para Dios, ¿no? Estar apartado para Dios. Efectivamente, la palabra santidad tiene que ver, Dios es el santo, el infinitamente otro, como dicen algunos teólogos, el infinitamente otro, ¿vale? Y nosotros somos llamados, como dice el apóstol Pablo, a llevar una vida de santidad. Y ser santo significa, por propia definición en el Antiguo Testamento, ya sea una cosa que era santificada, era una cosa que era apartada para Dios, con un propósito santo, con un propósito sagrado, ¿vale? Para no utilizar el mismo término, con un propósito sagrado. La iglesia llamada, precisamente, y por eso hemos usado ese término, es segregada para ser congregada, es sacada del mundo, del sistema del mundo, de pensamiento del mundo, para vivir santamente, ¿no? Por eso a la iglesia se llama que es una iglesia santa y al mismo tiempo pecadora, ¿no? Pero la iglesia, su propósito principal, porque la iglesia está compuesta de personas, nuestro propósito principal como creyentes es buscar la santidad individualmente, pero al mismo tiempo buscar la santidad de manera conjunta, ¿vale? Por eso la iglesia es santa. Efesios capítulo 5 dice que el Señor se presentará a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha, gloriosa, ¿vale? Y esa iglesia llamada a sí mismo para el Señor, ¿no? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Alguna aportación? Que seguro yo no he dicho
todo lo... Voy a quitar esto aquí. Todo lo que había que decir, ¿no? Pero seguramente podéis aportar alguna cosita. Adelante. Quizás dar unos versículos de que somos llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2, Romanos 6, 19 al 22, 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7, entre otros. Ahí se nos dice que somos llamados a ser santos, porque la iglesia ha sido sacada fuera, apartados para Dios. Por eso cuando se habla de la reunión, iglesia, es una asamblea, pero luego coge el artículo determinado, para que no se confunda con ninguna otra asamblea. La reunión de los santos. Efectivamente. Dice ahí Pablo en Romanos 6, 22 que habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación, ¿no? A nivel individual, pero también a nivel corporativo, la iglesia debe de buscar esa santidad, ¿no? Y la santidad manifestada no solamente de boca, sino en acciones, en hechos, ¿eh? Es como la santidad, porque somos santos posicionalmente, ya sabéis todos, somos santos, declarados justos, declarados santos, pero luego está la santificación, ¿no? Esto que ya conocemos todos, que es la santidad progresiva, ¿no? Hasta el día, porque nadie de los que estamos aquí, pues, no, yo soy un santo, ¿no? Pues decir que somos santos, ahí sí, somos santos, pero no que somos un santo, ¿eh? Un santo en el sentido de que no peca, de que todo lo hace bien, de que no, somos pecadores y estamos aquí todavía y vamos camino de la glorificación, como dice aquí Pablo también, y al fin la vida eterna, esa vida eterna que nos espera de manera para consumar toda nuestra salvación, ¿no? De hecho, es el título que más usó Pablo en el saludo de sus cartas. A los santos en tal, los santos en cual. Efectivamente, gracias Pepe por esa... Quería, José Mari, a ver qué opinas tú. A lo mejor yo estoy equivocada. Hemos estado viendo ampliamente, que nos lo has mostrado muy bien, sobre lo que es iglesia, ¿no? En el Antiguo Testamento y todo. Pero me da a mí la sensación, o yo estoy equivocada, de que cuando se refiere a lo que Cristo dijo, edificaré mi iglesia, ya no es una cosa generalizada, sino que le da una entidad individual. Algo muy personal, muy singular, como algo única. especial. No es solo una asamblea, que lo es, no es solo una reunión, que también nos reunimos, sino que me da a mí la sensación, no sé si estaré... No, lleva razón. La iglesia, lo que es la iglesia hoy como nosotros la conocemos, según Cristo la ganó con su sangre, aunque es la misma palabra y se usa todo igual en el griego, como tú lo has explicado tan requete bien, pero como que es algo especial. No solamente lo que vemos generalizado en el Antiguo Testamento, sino que en cuanto a la iglesia es como si tuviera personalidad, persona, como si fuera, no sé. Es que no sé expresarme. No te explico. Es que hay una clave. Y es que en cualquiera de las asambleas que existían, la gente iba de manera voluntaria, sin compromiso. La iglesia, los que formamos parte de la iglesia, hemos sido comprados. Hemos sido comprados por un precio, no nos pertenecemos. En cualquier otra asamblea la gente se pertenece a sí misma. En la asamblea del Dios no nos pertenecemos. Esa es la clave. Lleva razón Elena en el sentido de que cuando Jesús dice mi iglesia, ¿vale? Le estaba dando una identidad diferente. Esa es la palabra que no me salía. Una identidad diferente a lo que... Porque como digo, en aquel momento, cuando se convocaba una reunión a las puertas de la ciudad para deliberar sobre un tema, pues se hacía una convocatoria, una eclesía, ¿no? Entonces se llamaba a la eclesía, ¿no? Entonces se anunciaba que había una eclesía a las puertas de la ciudad. Pero Jesús dice, no, yo voy a edificar mi, ¿no? Y le da esa identidad de que era una entidad
que no existía hasta ese momento, porque está hablando en futuro, edificaré mi iglesia, ¿no? Y entonces, digamos que en ese sentido, cuando dice el apóstol Pablo que él habla del misterio de la iglesia, era de esa iglesia, ¿no? De esa identidad tan especial que esa palabra iglesia, si me permitís la expresión, Jesús iba a refinar el término, le iba a dar un sentido más precioso que lo que hasta ahora tenía, ¿no? De hecho, hoy día, como yo decía antes, existen asambleas, ¿no? Una asamblea del PSOE, una asamblea de la Cruz Roja, una asamblea... Pero cuando nosotros decimos nos hemos reunido en asamblea, a mí no me suena, para mi mente, a nivel conceptual, para mi mente no es lo mismo que reunirme con la comunidad de vecinos, ¿no? Que nos reunimos en asamblea, ¿no? Yo me reúno con mis compañeros en claustro y en consejo escolar y me reúno en asamblea. Pero yo no comparto ese matiz espiritual que yo comparto con vosotros en la iglesia. Por eso Jesús, cuando dice, es mi iglesia, le está dando una identidad diferente, ¿no? Está, si queréis, aunque no sé si será correcto decirlo, está redefiniendo el término iglesia. Le está diciendo, no, esta es mi iglesia y mi congregación va a estar reunida alrededor de mí y la convoco yo, ¿eh? La compro yo, como decía Pepe ahí también, la compro yo, la convoco yo y se reúnen en torno a mí. Eso es lo bonito del término de Mateo 16, 18, ¿no? Mi iglesia. No sé si he respondido correctamente a tu pregunta. Sí. Y luego otro matiz que hay, y es que cualquier asamblea no tiene ninguna proyección de futuro ni continuidad. La iglesia nace con una proyección de eternidad y eso en ninguna asamblea existe. Cierto también. Luego veremos la diferencia, o si hay diferencia o no la hay, entre iglesia y reino de Dios, porque mucha gente se confunde con estos términos. Si la iglesia es el reino de Dios, o si el reino de Dios es la iglesia, o si qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya veremos en otro momento la diferencia entre estos dos conceptos, ¿vale? Que son también preciosos. Una cuestión, ha mencionado lo de la relación de Israel con la iglesia. ¿Me oye? Sí, se oye. Sí, que ha dicho algo de la relación de Israel con la iglesia. Y mi pregunta es, ¿por qué la iglesia no es la continuación de Israel? ¿No? Si dice que hemos sido injertados y ahora nosotros y los judíos creyentes somos el pueblo de Dios. Bueno, una pregunta muy compleja de responder en apenas unos minutos, pero hay una clara diferencia entre, porque no recuerdo el versículo, creo que está en Romanos, se habla en Romanos y en Gálatas concretamente, de que a la iglesia se le llama el Israel de Dios, en un momento concreto, que esto tiene sus matices, que ahora no voy a entrar en ese concepto, porque dice a la iglesia, perdón, al Israel de Dios, y no tiene, Andrés, aquí entraríamos en el tema de los pactos, ¿vale? De la continuidad del pacto, etcétera, etcétera, ¿vale? De la teología del pacto. No tiene una continuidad con respecto a Israel porque la iglesia supera a Israel, la supera en un sentido, y en el sentido que dice el autor a los hebreos, en que ellos no heredaron lo que nosotros hemos heredado. Es decir, la iglesia tiene una esperanza diferente, tiene una relación con Dios diferente a la que tenía Israel. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la iglesia se funda, de manera permanente el Espíritu viene a habitar en el creyente, en la iglesia, ¿no? Y la hace suya. Y la iglesia es edificada sobre, como tenemos en el libro de Efesios, sobre los profetas, sobre todo lo que ellos apuntaron hacia el Señor Jesús, y la culminación de Israel con ese nuevo pacto que Jesús establece. Y entramos ahora en lo que es las dispensaciones, ¿vale? Que sería otro tema de volver a hablar, pero creo que con la Biblia en la mano yo apuntaría a que Israel, o sea, la iglesia,
no es la continuación de Israel, porque la Iglesia ha superado en bendición y ha superado al pueblo de Israel en promesas. Ha heredado mayores promesas que las que había heredado Israel. Ahora, muchos dirán, pero es que las promesas que Israel no cumplió y las obligaciones que Israel tenía, ahora sí las tiene la Iglesia. Y eso y mucho más, ¿no? La Iglesia abarca mucho más. Por eso, en Efesios capítulo 2, dice el apóstol Pablo que ya no hay judío ni gentil, ¿no? De que el misterio consiste en que Dios ha hecho en la Iglesia de los dos un solo pueblo. Por lo tanto, al hacer un solo pueblo, ese pueblo ahora se llama Iglesia. No se llama el segundo Israel, como algunos pretenden llamar, o algunos hasta de manera extrema te dicen que tenemos que retomar ciertos ritos que Israel cumplía porque no somos. Pero la Iglesia tampoco... es heredera de cosas mucho más mayores, ¿no? Bueno, y las teologías que dicen que la Iglesia es como un paréntesis de Israel, ¿qué opinión te merecen? Si te parece, me la apunto, ¿vale? Me lo voy a apuntar, porque esa pregunta, vuelvo a repetir, una pregunta muy larga, ¿vale? Y en este momento es que no va a dar tiempo ni a... Ningún fundamento. El que dice que la Iglesia es un paréntesis de Israel no tiene fundamento ninguno. La Iglesia es un paréntesis en la historia de Israel. Es decir, cuando Dios deja de hablar con Israel porque rechazan al Mesías, la Iglesia no sustituye a Israel ni el domingo sustituye al sábado. La Iglesia es un paréntesis desde Pentecostés hasta que sea arrebatada. Una vez que la Iglesia es arrebatada, se junta, se cierra el paréntesis y continúa la historia con Israel hasta el final y hasta la gran tribulación. Entonces estás diciendo que realmente estás diciendo que la Iglesia es un paréntesis de la historia de Israel, o sea, lo estás afirmando. El misterio oculto que habla Pablo en Efesios, oculto desde siempre, es el proyecto que tiene que ver con el pacto de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta el momento en que viene la ley, ese pacto, y viene el Mesías a Israel, hasta ese momento Dios trata exclusivamente con Israel, pero el pacto abrahámico tiene que aparecer por alguna parte. Y el pacto abrahámico que se cumple en Cristo, en quien son benditas todas las familias de la tierra, es la demostración viva en la Iglesia, que ya no es judío, como decía antes José María, no hay gentil, no hay esclavo, somos un pueblo diferente, que en las bodas del Cordero solamente estará la esposa, la Iglesia, y después habrá judíos que salgan de la gran tribulación, que no van a participar de las bodas del Cordero, sino de la fiesta, que es distinto, la fiesta de bodas en el tiempo, en un tiempo posterior, como dice Apocalipsis, estos quiénes son, de dónde han salido, los que han salido de la gran tribulación. De modo que la Iglesia tiene un comienzo, abre paréntesis, Pentecostés, tiene un final, cierra paréntesis, el rapto, y sigue la ley cumpliéndose, sigue cumpliéndose con Israel los diferentes pactos que tienen que cumplirse, el pacto davídico y otros pactos que tienen que cumplirse, pero que ya la Iglesia ahí no interviene, la Iglesia está ya en su sitio. Esto es obviamente otro tema para discutir o para hablar, el tema de la teología del reemplazo y todo esto, que eso tiene miga, ¿no? Entonces, bueno, casi que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Por amor a los hermanos que quizás ya tengan un poquito más de prisa, ¿vale? Pero es cierto que, bueno, hay por ahí ciertas tendencias que hablan de eso, de la teología del reemplazo, de la teología del pacto, ¿no? Y como digo, eso tiene mucha enjundia y aunque tiene que ver con la Iglesia, pero no tanto con el tema que esta noche hemos mencionado, ¿no? Así que agradezco todas las aportaciones de todo corazón, ¿vale? Y nos vamos a despedir. Mariano, ¿quieres tú tener la última oración, por favor? Y os deseamos a todos muy buena noche. Gracias por vuestra asistencia. Quien quiera los apuntes, pues se lo iré pasando, si me los pedís, y yo amablemente os los cedo, ¿vale?
Padre, gracias te damos nuevamente en esta noche por tu palabra, por poder acercarnos a ella y entender y aprender tantas cosas que aún se escapan de nuestra mente limitada, Señor, y siguen siendo, en cierto modo, misterios, Señor, y hay tantas cosas que tú tienes que revelarnos aún hasta aquel día que estemos contigo por la eternidad, que ya todas las cosas, Señor, serán reveladas, los libros serán abiertos, Padre, y podremos eh, saber en realidad los planes que tú tienes para nosotros allá en los cielos, Señor, por la eternidad contigo. Gracias por este tiempo, Señor, te pedimos que tú ahora nos des un buen descanso en esta noche, Señor, y que podamos, Señor, seguir pensando especialmente en lo que se ha dicho esta noche, Señor, que tú has apartado un pueblo propio para que sea celoso de buenas obras y que somos tu pueblo, Señor, que somos tu iglesia, que somos los escogidos por Cristo para anunciar las virtudes, Señor, y que esa realidad y esa premisa tiene que primar en nuestras vidas, Señor, de ser santo cada día, porque somos un pueblo santo y tú nos has sacado de esta generación perversa, de este mundo de maldad, y nos has sacado para ser santos. Y somos santos, pero tenemos que abundar en ello cada día y seguir siendo santos y apartarnos de aquellas cosas que nos contaminan, Señor. Gracias te damos porque esto sí lo hemos entendido y estamos en ese camino, estamos luchando en ello, Señor, y queremos agradarte cada día en todas las cosas, Señor. Pues darnos un buen descanso en esta noche, Señor, y gracias nuevamente por todas las bendiciones que nos das. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, jueves a las 7, reunión de oración en la iglesia. Os voy a pedir una cosa antes que os marchéis. Hoy ha sido primera clase, ¿vale? Yo he empezado a un nivel. Os pido que con una palabrica nada más me pongáis nivel muy alto, nivel muy bajo, asequible, no asequible. Baja el nivel, porque, como digo, estamos muchas personas de muchos niveles intelectuales, si queréis, y quizá o aburre algunas cosas de las que hemos hecho en esta noche. Así que, con un mensaje que me pongáis, simplemente no hace falta que estudie más bueno, que estudie más malo, no. Asequible, no asequible, muy alto, muy bajo. Y ya yo voy entendiendo un poco para autoevaluar lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Para que el próximo día, pues si hay que bajar el nivel un poquito, pues lo bajamos, ¿vale? Así que de verdad os agradezco de todo corazón que hayáis participado y estéis a esta hora, a las 10:30 de la noche, haciendo ayuno, porque ninguno estabais comiendo, por lo que he visto. Estamos haciendo ayuno, pero estamos alimentándonos de la palabra, ¿no? Así que el Señor nos guarde en esta noche. Yo me he levantado, yo sí he cenado antes. Está bien. Una cosita nada más, lo que acabas de decir, José Mari. El nivel interesa que sea alto. Creo que lo has dado alto. Pero explicado así con un maestro, porque claro, tú además de que conoces lo que has estudiado, eres maestro también, sabes explicar a los niños, pues se hace fácil. Él como lo explique. Si se hace fácil, me alegro. A explicarlo tan detalladamente, pues se entiende perfectamente y además te tiene así en vilo porque estás viendo cosas que no se ven todos los días tampoco, ni las miramos todos los días. Vale, eso es lo que quiero saber, si se entiende lo que explico o porque yo lo entiendo, pero... Vale. Va bien. Gracias, muy y bien. Así los oyentes aprenden a escuchar también y a asimilar. Bueno, pues nada, gracias de nuevo, el Señor nos guarde, ya recibió algunos mensajillos, pues los tomaremos como una autoevaluación para seguir mejorando, que es lo que pretendemos todos, ¿no? Mejorar. El Señor nos guarde, queridos. Y mucho ánimo a la iglesia. Buenas noches a todos. Antonio Jorge. Besito. Y el Señor nos guarde a todos. Besito para todos. Buenas noches, a descansar. Hasta luego, buenas noches. Descansar. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Ahí el abuelo.